Durante gran parte de la era posterior a la Guerra Fría, Alemania ha adoptado un enfoque cauteloso y moderado respecto a su ejército. Por primera vez desde principios de los 90, Alemania cumplió en 2024 su compromiso con la OTAN de gastar el 2% de su Producto Interno Bruto en defensa. Pero ahora la maquinaria militar alemana está despertando de su letargo. Han puesto en marcha planes que harán que la nación emprenda su mayor expansión militar en 70 años, convirtiendo a su ejército en el más poderoso de Europa. ¿Por qué? Porque Alemania se está preparando para la guerra con Rusia. Así que echemos un vistazo a lo que Alemania ha planeado y las ramificaciones para la ecuación de seguridad de Europa. Ahora, tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue desmilitarizada y dividida. Alemania Oriental pasó a ser República Socialista Soviética y Alemania Occidental, Nación Democrática Occidental. Después de que Alemania Occidental fue aceptada en la recién formada OTAN en 1955, el proceso de reconstrucción del ejército alemán, o más bien del ejército de Alemania Occidental, comenzó en serio. Una enmienda a la ley fundamental en 1955 permitió crear las Fuerzas Armadas. El servicio militar obligatorio en la Bundeswehr volvió en 1956 para hombres de 18 a 45 años, con 12 divisiones blindadas de infantería en 3 cuerpos. Establecido bajo el mando de la OTAN, el Heer territorial, o Ejército Territorial, fue creado para la defensa de la retaguardia bajo mando nacional. Armas estadounidenses como el tanque M47 Patton empezaron a llegar al país, y su complejo militar industrial nacional comenzó a ser reactivado. Para cuando cayó el muro de Berlín al final de la Guerra Fría, Alemania se había convertido en un pilar clave de la OTAN en Europa Central, alcanzando casi 50.000 efectivos militares en su punto máximo. Sin embargo, después de que terminó la Guerra Fría a principios de la década de 1990, Alemania comenzó a reducir su ejército, y para principios de la década de 2020, su número de efectivos había disminuido casi 3 veces, llegando a 180.000. El gasto militar bajó del 4.9% del Producto Interno Bruto en 1963 al 1.1% en 2005. Entre 1992 y 2013, el número de tanques de batalla principales del ejército se redujo de 6.684 a solo 323. Los vehículos de combate de infantería bajaron de 3.250 a 395. El número de obuses y cañones de artillería pasó de 3.214 a 130, y la flota de aviones de combate de la Luftwaffe de 553 a 205. Tal fue la magnitud del desarme que Alemania tuvo que soportar. La vergüenza de usar palos de escoba pintados de negro en vez de ametralladoras en transportes de tropas durante el ejercicio de la OTAN en 2014 por falta de equipo. Luego, Rusia invadió Ucrania en 2022, cambiando para siempre la estructura de seguridad europea, con Alemania desempeñando un papel cada vez más destacado. Alemania es el mayor apoyo de Ucrania en Europa y el segundo donante mundial tras Estados Unidos. Desde 2022 se han dado más de 555.000 millones de dólares en ayuda humanitaria, financiera y militar, siendo más de 46.000 millones solo en apoyo militar. Alemania, bajo el canciller Olaf Scholz, se enfocó en apoyar militarmente a Ucrania. Sin embargo, hacia el final de su mandato, y especialmente desde que Friedrich Merz asumió la Cancillería a principios de 2025, el enfoque se ha desplazado cada vez más hacia el fortalecimiento del ejército alemán. En preparación para una próxima guerra de la OTAN contra Rusia, líderes europeos como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, han advertido repetidamente que Rusia podría estar lista para usar la fuerza militar contra la OTAN en un plazo de 5 años. No nos engañemos, ahora todos estamos en el flanco oriental, declaró Rutte en un discurso en junio, haciendo referencia a una declaración hecha por Pistorius. En el mismo sentido, expertos creen que la economía rusa se colapsa por la guerra y sanciones, volviendo irrelevante este argumento. Si Rusia no puede vencer a Ucrania con una economía estable, ¿cómo invadiría países de la OTAN y arriesgaría una guerra con todo el bloque bajo el artículo 5 de defensa mutua, con una economía colapsada en pocos años, especialmente si ha perdido en Ucrania? Sin embargo, expertos financieros como el Centro de Análisis y Estrategias en Europa y el grupo belga Bruegel advirtió que la economía rusa es lo suficientemente resistente como para continuar librando la guerra en Ucrania durante otros 2 a 5 años.
Y si logra sus objetivos en Ucrania, con una economía ya orientada hacia la guerra, bien podría volver su mirada aún más hacia el oeste. Por eso Alemania no se está arriesgando. Hay 3 direcciones principales en las que un ataque ruso a la OTAN sería más probable que ocurriera: por medio de su aliado Bielorrusia, hacia Polonia, los estados bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, y por Ucrania hacia Moldavia. En los 2 primeros casos, el papel de Alemania sería central. En el frente báltico, Alemania ha estacionado de manera permanente su 45ª Brigada Blindada en Lituania, marcando la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que la Bundeswehr despliega una brigada de combates en el extranjero, de manera a largo plazo. Se espera que la brigada alcance su fuerza total de aproximadamente 5.000 soldados y 200 civiles para finales de 2027, con tropas basadas en el área de entrenamiento militar de Rudeninke y en Rukla. Un acuerdo bilateral intergubernamental permite a la Bundeswehr usar tierras lituanas sin pagar renta, almacenar armas y municiones, y establecer escuelas y jardines de niños en alemán para las familias militares estacionadas en el país. En el frente polaco, Alemania está a 357 millas de Bielorrusia, en su punto más cercano. Si Rusia avanzara rápidamente a través de Polonia, Alemania sería el siguiente objetivo en su mira. Por lo tanto, sería de mayor interés para Alemania brindar todo el apoyo posible a Polonia, además de reforzar considerablemente sus propias defensas. De hecho, según expertos como Eduardo Arnold del Instituto Real de Servicios Unidos, un grupo de expertos militares, se espera que Alemania desempeñe un papel importante en la defensa de Polonia. Se espera que ellos aporten la mayoría de las capacidades terrestres en Europa continental. Gran parte del poder de fuego y la fuerza vendrán de Alemania, Polonia y Estados Unidos, afirmó él. La amenaza de un ataque ruso y la necesidad de que Alemania tenga un papel clave para repelerlo son 2 razones principales detrás del gran rearme alemán. Ahora, en un famoso discurso llamado Zeitenwende, que significa punto de inflexión en alemán, ante el Bundestag en 2022, Scholz advirtió a Putin que no subestimara nuestra determinación de defender cada metro de la OTAN con nuestros aliados. Comprometió a Alemania a crear una Bundeswehr fuerte, moderna y confiable para protegernos. Menos de 2 años después del discurso, Alemania creó un fondo especial de $116.000 millones para compras militares. Fue el segundo mayor donante para Ucrania y cumplía el objetivo de la OTAN de gastar el 2% del Producto Interno Bruto en defensa. Por primera vez. Como se mencionó antes, la segunda razón principal de este enorme aumento en el gasto militar fue la advertencia del presidente Donald Trump de que Estados Unidos ya no financiaría la defensa de Europa. El presidente de Estados Unidos siempre ha mostrado desprecio por los países que no han cumplido sus compromisos con la OTAN. Incluso sugirió que podría no ayudar si se invocara el artículo 5. Luego pidió que los miembros de la OTAN suban su gasto en defensa al 5% para igualar lo que considera compromisos desproporcionados de Estados Unidos con la defensa europea, en comparación con los de ellos. Después del altercado televisado de Trump con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca en febrero, muchos líderes europeos, incluido Schulz, sintieron que la situación se agravaba. El apoyo que los miembros europeos de la OTAN recibieron bajo Joe Biden, predecesor de Trump. De hecho, es posible que los líderes estadounidenses después de la Segunda Guerra Mundial no sean tan confiables en el futuro. Posteriormente, los miembros de la OTAN se comprometieron a aumentar su gasto en defensa hasta el objetivo de Trump del 5% del Producto Interno Bruto para 2035, consistiendo en un 35% destinado al gasto en defensa dura y un 15% en infraestructura auxiliar, potencialmente de doble uso, como logística, comunicaciones y ciberseguridad. Sin embargo, esto no es solo una medida para apaciguar a Trump. Esta decisión muestra que las naciones europeas asumen más responsabilidad por su seguridad, en vez de depender tanto de Estados Unidos. Un atlanticista convencido, es decir, Schulz, defensor de lazos fuertes entre Estados Unidos y Europa, advirtió que Europa debía ser independiente de Estados Unidos. También impulsó reformas radicales para modificar la restricción constitucional de la deuda en Alemania y permitir mayor gasto militar. Nunca pensé que tendría que decir algo así, dijo él. Pero está claro que a los estadounidenses les importa poco el destino de Europa. La regla de endeudamiento de Alemania se incluyó en la Constitución en 2009 y limitó el déficit presupuestario estructural al 0.35% del Producto Interno Bruto, excepto en casos de emergencia. La regla se aplicaba de manera general a la política fiscal, no específicamente al gasto militar. Sin embargo,
restringió significativamente el endeudamiento general del gobierno, incluyendo el destinado a la defensa. Sin embargo, el Parlamento alemán, el Bundestag, estuvo de acuerdo con la postura de Schulz, y el cambio en la regla de endeudamiento fue aprobado en marzo, 2 meses antes de que Merz asumiera el cargo de canciller. El cambio eliminó casi todos los límites al endeudamiento para defensa, y desde que asumió el cargo, Merz ciertamente ha tomado este asunto por los cuernos. Bajo las reformas radicales que ha impulsado, Berlín ha eliminado todas las restricciones fiscales sobre el gasto en defensa para que pueda construir lo que Merz llama el ejército convencional más fuerte de Europa. Las reformas permitieron compras masivas de tanques, artillería, aviones de combate y buques de guerra, valoradas en cientos de miles de millones de dólares, mientras la Bundeswehr se prepara para enfrentar la amenaza rusa. Por ejemplo, el Leopard 2 es el tanque principal de la Bundeswehr, usado por más de 20 países y la exportación de defensa alemana más icónica. Aunque exportaron miles de Leopard, los alemanes no adquirieron nuevos Leopard para ellos tras la Guerra Fría hasta 2023. E incluso entonces, las compras solo fueron para reemplazar los 18 que se habían enviado a Ucrania. Ahora, Berlín ha hecho un pedido de 105 Leopard 2 en un acuerdo que llevará a la flota total a más de 400, casi el doble del inventario británico de 213 tanques de batalla principales. Eso fue solo en 2024. Sin límites de gasto, seguramente habrá más pedidos en el futuro. Los nuevos Leopard son solo una parte del equipo que Alemania planea comprar para enfrentar a la maquinaria de guerra rusa. Además, en 2024, según datos recopilados por el Instituto Kiel, un grupo de expertos, Berlín ordenó 123 vehículos blindados de transporte, Boxer, 265 camiones protegidos, 19 torretas móviles de defensa aérea Sky Ranger, 6 fragatas y 2 submarinos, entre muchos otros artículos. Se anunció un gasto de $67 mil millones y un pedido de hasta 1,000 misiles Patriot hechos en Estados Unidos. En general, las compras de Alemania durante el año sumaron más de 3 veces la cantidad combinada que gastaron Gran Bretaña, Francia y Polonia en el mismo periodo. Si Merz logra su objetivo, Berlín gastará cientos de miles de millones de euros extra. Se sugiere que además adquirirá 600 plataformas Sky Ranger más, junto con 20 aviones de combate Typhoon adicionales, 15 aviones de combate furtivos, F-352, Lightning y 687 vehículos de combate de infantería Puma más, sin contar los drones, municiones, misiles, armas ligeras, minas y grandes esfuerzos de modernización en todos los ámbitos. Los planes de gasto filtrados a The Politico también sugieren que Berlín adquirirá 14 lanzadores de misiles tierra-aire de Diehl Defense de Alemania. Junto con alrededor de 700 misiles, la Bundeswehr planea adquirir drones de combate, reconocimiento y vuelo. Ha hecho un pedido conjunto de $983 mil millones con países socios para reponer proyectiles de 155 milímetros agotados por donaciones a Ucrania. Un punto clave del plan de rearme es que la mayoría de las adquisiciones las harán empresas nacionales, dando un impulso muy necesario a la industria alemana y haciendo que las acciones de Rheinmetall, la mayor empresa de defensa del país, se disparen. Se negociaban por alrededor de $111 cada una en la víspera de la guerra en Ucrania, pero hoy han subido a más de $1,966 cada una, un aumento de 17 veces. El armamento hecho en Estados Unidos se está dejando de usar, y donde se compra, ahora se fabrica parcial o totalmente en Alemania. Por ejemplo, el pedido de 1,000 misiles Patriot será cumplido por una empresa conjunta establecida entre el fabricante estadounidense Raytheon y el fabricante europeo de misiles MBDA. Rheinmetall obtuvo un contrato de Lockheed Martin para fabricar fuselajes de F-35 en Renania del Norte-Westfalia. Entonces, ¿cuánto va a costar todo esto? Alemania ya gastó más de $578 mil millones en armas en 2024 y planea invertir otros 436 mil millones. Eso es en gran parte adicional a los 116 mil millones de dólares que ya comprometió Scholz. ¿De dónde saldrá el dinero? Al final, será principalmente de los contribuyentes, mediante grandes préstamos del gobierno. Por eso quitar el freno de la deuda es clave en el plan. A simple vista, la economía alemana no parece capaz de asumir un gasto nuevo y sostenido tan grande. En los años 90 y principios de los 2000, el liderazgo del país afrontó los retos de reintegrar Alemania del Este, gestionar exportaciones de trigo,
y reducir el desempleo de 2 dígitos, ganándose el título de El hombre enfermo de Europa entre los comentaristas. Sin embargo, bajo el liderazgo de Gerhard Schröder y luego Angela Merkel, la economía alemana se recuperó hasta convertirse en la envidia del mundo. Exportaciones líderes, crecimiento y presupuesto equilibrado. Eso se debió en gran parte a la política de Wandel durch Handel, o cambio a través del comercio. Gracias a la expansión al este de la Unión Europea, el aumento del comercio con China y el acceso a gas ruso barato, el país produjo tantos bienes que la mitad de su economía dependía de las exportaciones. Sentó las bases para que Alemania fuera una potencia industrial y exportadora. La idea era que unos lazos económicos profundos con Rusia también asegurarían que Putin tuviera demasiado que perder ante cualquier posible enfrentamiento. Sin embargo, desde la invasión de Rusia, la economía alemana ha tomado un giro claramente negativo. Un factor clave han sido las sanciones inéditas contra Rusia, especialmente a las importaciones de energía rusa. Otro factor importante fue la voladura de los gasoductos Nord Stream en septiembre de 2022 que abastecían la mayor parte del gas ruso. A finales de 2022, los precios del gas en Alemania subieron en promedio un 184% por estos golpes, subiendo desde 706 centavos de euro por kilovatio hora en 2021 a 2.004 centavos de euro por kilovatio hora. Aunque han bajado, el precio actual para hogares, unos 12 centavos de euro por kilovatio hora, sigue siendo 70% más alto que en 2021. El precio mayorista del gas se duplicó en el último año y los expertos no esperan que baje a largo plazo. Como resultado, Alemania no se ha recuperado de la inflación prolongada causada por la escasez de energía. Esto ha afectado no solo el bolsillo del ciudadano común, sino también vastos subsectores de la economía, desde los molinos de acero industriales más grandes del mundo hasta las panaderías locales más pequeñas. Sobre todo, una dependencia complaciente del gas ruso. Durante su periodo de rápido crecimiento, los problemas energéticos de Alemania se han visto agravados por la resistencia a la energía nuclear, una transición a la energía verde que realmente no ha funcionado y una burocracia increíblemente lenta. Agrega debilidades como alta dependencia de exportaciones, sobre todo a China, población envejecida, escasez de mano de obra y bajo crecimiento de productividad. Y el panorama no es alentador. El país tuvo recesión en 2023 con una caída del Producto Interno Bruto de 0.3%, seguida de otra del 0.2%. En 2024, su primera contracción anual consecutiva desde principios de los 2000. Se proyecta un tercer año de contracción en 2025 con una caída del Producto Interno Bruto de 0.3% en el segundo trimestre. Algunos economistas la consideran la mayor crisis de la posguerra. Las industrias alemanas han pagado hasta 3 veces más por electricidad que las estadounidenses o chinas. Las empresas alemanas trasladan cada vez más producción e investigación al extranjero. Un tercio ya tiene una ID fuera del país. Operaciones de una ID. Las insolvencias corporativas alcanzaron su nivel más alto en 20 años en abril de 2025, con 1.626 casos. Con un estimado de 13 millones de empleos perdidos en el sector privado, en total desde 2022 con 141.000 empleados afectados por insolvencias corporativas solo en la primera mitad de 2025. Pero hay algunas señales positivas. La calificación crediticia extremadamente buena de Alemania, el hecho de que siga siendo la tercera economía más grande del mundo y su relativamente bajo índice de deuda respecto al Producto Interno Bruto, significan que todavía hay mucho margen para que Alemania pida prestados los fondos que necesita para el rearme a gran escala. Con una deuda del 62% del Producto Interno Bruto, Alemania está muy por debajo del 100% que enfrentan Francia y el Reino Unido, dándole más margen para endeudarse. Los bonos a 10 años muestran que los inversionistas piden solo 2.6% de interés a Alemania, frente al 3.4% a Francia y 4.4% al Reino Unido. Esto muestra la alta estima que los tenedores de bonos aún tienen por la deuda pública alemana. Algunos analistas, como Sander Tordor, economista jefe del Centro de Reforma Europea, consideran que este margen permite a los alemanes rearmarse y reducir impuestos a empresas y pensionados que continúan trabajando. Aunque aumentará la deuda nacional, el gran rearme de Alemania debería impulsar su economía, dar nuevo impulso al sector manufacturero y crear miles de empleos. En la última década, los fabricantes de autos alemanes redujeron sus exportaciones
casi una cuarta parte por la baja demanda en Europa y la fuerte competencia de marcas chinas. Empresas como Volkswagen y Mercedes-Benz han reducido su fuerza laboral y han contemplado cerrar fábricas. Algunas plantas automotrices del país podrían producir para defensa. También se crearán más empleos, aunque de naturaleza menos permanente, con el otro eje principal del plan de rearme de Alemania, la reintroducción del servicio militar obligatorio. Alemania planea incrementar su personal militar en 40%, alcanzando unos 260.000 soldados y 20.000 reservistas. Se dice que Merz duda que un esquema voluntario por sí solo logre reclutar suficientes personas. El tema ha causado una fuerte disputa interna en su coalición gobernante y resistencia pública. De hecho, además de recaudar el dinero y asegurar todo el armamento a tiempo, el mayor desafío de Merz para implementar su plan probablemente será este tipo de resistencia, como suele ocurrir en todas partes durante tiempos de dificultades económicas. En los últimos años, el panorama político de Alemania se ha polarizado mucho. Aproximadamente un tercio de la población alemana ahora apoya a partidos políticos que se oponen a que Alemania entregue ayuda militar a Ucrania y están en contra del plan de rearme. Incluyen desde el partido de derecha Alternativa para Alemania, ahora el segundo más popular, hasta la extrema izquierda Die Linke y la Alianza Sahra-Wagenknecht. Los principales partidos a favor de Ucrania y del rearme: la alianza gobernante, Unión Demócrata, Cristiana, Unión Social Cristiana, el Partido Socialdemócrata, los Verdes y el Partido Democrático Libre, todavía controlan 2/3 del voto popular. Y según encuestas recientes, alrededor del 54% de los alemanes apoyan el plan de rearme de Merz. Así que, en apariencia, Merz tiene suficiente apoyo para sacar adelante su plan. Sin embargo, si analizas más, no es tan simple. El 60% de los participantes afirmó que no defendería a Alemania con armas, ni siquiera si fuera atacada militarmente. 2/3 de los jóvenes de 18 a 29 años, el grupo más propenso a ser reclutado, estarían en contra del servicio militar obligatorio. Las protestas regulares contra el apoyo militar de Alemania a Ucrania, la membresía en la OTAN y el plan de rearme han estado ocurriendo desde principios de 2023. Estas voces son minoría por ahora, pero podrían crecer si Tordor está equivocado. El rearme se acompaña de austeridad y alzas de impuestos, en vez de facilitar condiciones financieras. Así que claramente no será todo fácil al implementar este plan, y lo que finalmente suceda está por verse. Pero algo en lo que puedes confiar es que, pase lo que pase, el show militar estará ahí para cubrirlo. Así que asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te lo pierdas. Gracias por vernos.